Sobre el vacío existencial, para John L. Randall, en su libro La parapsicología y la naturaleza de la vida, pues él comentaba que hace poco más de un siglo, la mayoría de la gente creía en un universo centrado en Dios, y es una teoría del hombre centrada en el alma. Escépticos como Lamettrie habían trabajado intensamente para propagar los puntos de vista ateos y mecanicistas, pero con un éxito muy limitado. Si bien las antiguas religiones mantenían un poderoso dominio sobre las mentes de los hombres, y las ideas de los primeros mecanicistas parecían demasiado crudas y alejadas de los hechos obvios de la experiencia cotidiana como para ganar mucho apoyo. Después, siguiendo a la publicación del origen de las especies de Darwin, publicada en 1859, el pavimento hacia el mecanicismo empezó a tomar impulso. Para 1930, la filosofía mecanicista estaba completamente consolidada como la ortodoxia del siglo XX, con el neodarwinismo y el conductivismo watsoniano, dominando las ciencias gemelas de la biología y la psicología. Aquí el concepto del hombre sobre sí mismo y su relación con el resto del mundo viviente había sufrido un cambio drástico. Pero era una nueva perspectiva por la que la sociedad humana ya había empezado a pagar un precio terrible. Poco tiempo después de la publicación de la teoría de Darwin, Sedgwick escribió que si la misma llegara a ser aceptada, la humanidad sufriría un daño que la embrutecería, llevándola a un punto de degradación mayor que cualquiera en que hubiera caído desde que los registros escritos nos dan cuenta de la historia. Darwin, encontrando evidentemente divertida la observación, pues se refirió a Sedgwick como un viejo pájaro lleno de prejuicios. Más tarde, cuando un estudioso señaló que la teoría darwiniana había indicado a cada criminal el modo de justificar sus acciones, Darwin dijo a esto que la acusación era un buen buscapié, pero en realidad, como ha señalado Clark, este buscapié llegó a ser más como una bomba. Su efecto en todos los aspectos del pensamiento y la conducta humanos ha sido profundo y duradero, y los ecos de la explosión continúan entre nosotros. El primer efecto de la revolución darwiniana fue la constante destrucción de las creencias religiosas tradicionales. Alrededor de 1870, empezó a ser obvio que la asistencia a las iglesias de todas las denominaciones estaban decreciendo en gran parte del mundo. El darwinismo no fue el único factor contribuyente a esta declinación de las creencias religiosas, aunque pues desempeñó una parte importante en la tarea. Otra influencia decisiva fue el ataque contra la autoridad de la Biblia llevado a cabo por críticos bíblicos como David Strauss, cuyo escéptico Leven Jesu fue traducido al inglés solo 12 años antes de la publicación del origen de Darwin. El estudio de las religiones antiguas y primitivas compendiadas por la publicación del libro de Fraser, Golden Bough, en 1900, agregó todavía más combustible a las llamas, pues con este último autor el cristianismo llegó a ser considerado solo como una más de las muchas religiones misteriosas que florecieron durante las últimas etapas del Imperio Romano. El pensamiento de finales del siglo XX llegó a ser dominado por el concepto de un universo que se movía de acuerdo con leyes inflexibles, predeterminadas, que no permitían intervención sobrenatural alguna. Exponentes racionalistas de la Biblia como Matthew Arnold, T.H. Huxley y G.A. Renan negaron la posibilidad de los milagros sobre la base de que son contrarios a las leyes inmutables de la naturaleza, puesto que los escritos bíblicos contienen numerosos relatos de milagros, pues aquí se concluye desde este punto de vista que las escrituras no son dignas de crédito. Así, la creencia en un universo mecanicista condujo a la desconfianza de la Biblia, y la religión llegó a ser considerada como un vestigio de la superstición de una era precientífica. Puesto que la ciencia había develado los secretos de la naturaleza, ya no había necesidad de un Dios. Pues como Sedgwick había previsto, la doctrina de la supervivencia del más fuerte proporcionó una perfecta excusa para toda clase de acciones que anteriormente habrían sido reconocidas como malas. En Alemania, Nietzsche proclamaba su doctrina del superhombre, que alcanzaba el poder pisoteando sin remordimiento los cuerpos de aquellos que eran más débiles que él.
La compasión por los menos afortunados vino a ser considerada como un vicio antinatural. La eliminación de los ineptos era necesario si la raza humana iba a continuar progresando. Heinrich von Treitschke, famoso historiador alemán, escribió: «La nuestra es una época de guerra, como nuestra era lo es de hierro. Si el fuerte gana al débil, esa es la ley inexorable de la vida». Para cuando acabó la Segunda Guerra Mundial no quedaba huella del fácil optimismo de 50 años antes. En su lugar, una gran fatiga pareció apoderarse de todas las naciones civilizadas. En Gran Bretaña, Wells escribió su análisis pesimista de la situación humana, titulado «La mente al final de sus ataduras» o «La mente al límite». Mientras en Francia se popularizaban los deprimentes escritos de los filósofos existencialistas. La calle de las ciudades pronto contemplaron el fenómeno del rebelde sin causa, la juventud confundida que necesitaba protestar, aunque no supiera contra qué. La violencia sin sentido y el vandalismo estuvieron en continuo crecimiento y millones de personas cayeron en el uso de soporíferos y tranquilizantes. Los libros que representaban al hombre como un simio modificado se hicieron cada vez más populares. Robert Ardrey, en su African Genesis, retrató a nuestros antepasados como animales excepcionalmente agresivos, con cerebros muy grandes, en tanto que el libro de gran venta de Desmond Morris, El mono desnudo, puso al descubierto nuestros más íntimos patrones de comportamiento. A la luz de tan deprimentes evaluaciones de la naturaleza del hombre, no es sorprendente que cada vez más gente se volviera hacia una forma de vida puramente hedonista, desechando los cánones de la moral tradicional. Por lo menos en las naciones occidentales, una filosofía del come, bebe y sé feliz llegó a dominar la conducta de millones de personas, y políticos y escritores de mayor influencia crearon la expresión de sociedad tolerante. Sin embargo, nuestra autoindulgencia o monería desnuda podía curar la profunda enfermedad espiritual de la época o satisfacer la necesidad de encontrar significado y propósito a la vida. Viktor Frankl, profesor de neurología y psiquiatría en la Universidad de Viena, ha descrito la carencia de orientación espiritual del hombre moderno como el vacío existencial. Freud vio el impulso al placer, especialmente al placer sexual, como la principal motivación del hombre. Su alumno Adler se refería a la voluntad de poder, a la urgencia de dominar o de ser alguien importante como el factor más importante, dando como resultado una sociedad con tendencia muy marcada al hedonismo. Así pues, Viktor Frankl no fue el único psiquiatra alarmado por la pérdida de un sentido de propósito del hombre moderno. Mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, Carl Jung había notado el número creciente de personas que sufrían lo que Frankl más tarde llamó neurosis noogénica, es decir, perturbaciones psicológicas causadas por la falta de un sentido de significado último de la vida. Jung atribuyó esto a la declinación de la creencia religiosa. Y la imagen es tal vez un poco exagerada, ya que había mucho miedo en la religión del hombre medieval, incluyendo a veces un miedo histérico a los demonios y a la brujería. Aún así, indudablemente, Jung tiene razón al llamar nuestra atención sobre la gran pérdida sufrida por la humanidad a causa del efecto destructor de la ciencia sobre la religión. Parece necesaria una cierta creencia religiosa a fin de escapar del vacío existencial. Conscientes de la necesidad difundida de alguna clase de religión, ciertos escritores han intentado construir una religión de la humanidad basada en forma más o menos vaga en principios científicos. La dificultad con casi todas las sugerencias de este tipo es que los conceptos que se basan de la espiritualidad de los viejos arquetipos religiosos y en consecuencia pues no pueden evocar los mismos sentimientos de reverencia y devoción. Raymond Cattell, un psicólogo británico que se estableció en Estados Unidos, hizo un intento interesante por resolver este problema. De acuerdo con Cattell, debemos afrontar el hecho de que la ciencia, particularmente la antropología, ha destruido por completo a la religión. El psicoanálisis, piensa, puso el clavo final en su féretro. Sin embargo, él diagnostica la enfermedad del mundo actual como melancolía social, que para Schweitzer es la peculiar fatiga intelectual y espiritual, y para Frankl
la frustración existencial. Todas estas formas diferentes de describir el mismo hecho básico, la completa bancarrota espiritual del hombre del siglo XX. A la pregunta de cuál es el significado de la vida, ¿por qué estamos aquí?, la ciencia mecanicista responde: no hay significado o propósito. La vida no es más que un subproducto incidental de ciertas reacciones químicas que ocurren en un planeta menor. Las plantas, los animales y los hombres no son más que máquinas altamente complejas, mientras que la mente, la conciencia y la voluntad son meros epifenómenos de un significado no mayor que el tímido resplandor de los fuegos fatuos que titilan un instante en la oscuridad de los pantanos. Tristemente, el hombre acepta esta respuesta, ya que parece tener de su lado todo el peso mayor de los hechos acumulados. Sin embargo, esto no puede satisfacer sus anhelos más profundos y le deja con un horrible sentimiento de vacuidad. No es extraño que una simple máquina tenga tan honda e indeleble convicción de que de una forma u otra es algo más que una simple máquina. El hecho es que este vacío existencial y la profunda necesidad del ser humano de la búsqueda del sentido de su vida deja la puerta abierta para charlatanes que prometen la falsa luz o son simples vendedores de humo. Pero, ¿ustedes qué opinan sobre este tema? ¿Es necesario que el hombre tenga una religión? ¿Decida seguir un determinado camino espiritual? Una senda que le ayude a llevar a cabo prácticas para acercarse cada día más a encontrar ese significado de vida. O simplemente tener la creencia en un poder, en algo que está por encima de todo, en un poder superior que le funcione como una guía.